Soy Dayana Blanco Quiroga, una mujer indígena aymara de Bolivia. La educación en las comunidades indígenas no es un derecho, es un privilegio. Debido a ello, tuve que enfrentar muchos retos para poder acceder a la educación superior. El reto más difícil para mí fue la falta de apoyo económico, pero en mi caso recibí el apoyo de una organización que transformó mi camino, me ayudó a desarrollar aptitudes de liderazgo y me otorgó ayuda económica. Incluso con ese apoyo me enfrenté a un choque cultural cuando ingresé a la universidad. Mi experiencia personal en la educación superior me mostró la importancia de empoderar a las mujeres indígenas a través del fortalecimiento de las habilidades de liderazgo y la educación. Mi experiencia me motivó a crear Warmi Shining después de terminar la universidad y viajar a otro país gracias a una beca de la Embajada de los Estados Unidos en Bolivia llamada el Winter Institute. En mis viajes tuve la oportunidad de conocer a otras hermanas indígenas de Ecuador, Perú y Paraguay y comprender cómo ellas luchan contra las desigualdades del sistema a través de sus proyectos propios. El objetivo de nuestro programa es crear oportunidades para mis hermanas indígenas, proporcionando clases integrales y gratuitas en asociación con diferentes organizaciones como Education USA en Bolivia, Chicas Huasquiris y otras. Nuestro trabajo se basa en tres pilares. El primero es clases gratuitas de inglés para acceder a oportunidades de universidades internacionales. El segundo pilar son los talleres de liderazgo para capacitar a nuestras becarias en diferentes temas como la oratoria, democracia y los derechos humanos de los pueblos indígenas. Y el tercero son las actividades de voluntariado. Muchos de nuestras becarias han mencionado que las actividades de voluntariado les han ayudado a descubrir su vocación y qué campos les apasiona y les ayuda a decidir qué estudiarán en la universidad. Empecé Warmi Shining con otras activistas que enfrentaban los mismos retos que yo. Aunque conseguimos acceder a una educación de mayor calidad, nos enfrentamos a retos como las limitaciones económicas, la discriminación y el choque cultural. En aquellos casos fue importante mantener nuestra autenticidad como mujeres indígenas y empoderarnos como líderes sin abandonar nuestras raíces indígenas como mi dialecto nativo, mis creencias y mis costumbres. Sabíamos que Warmi Shining ayudaría a nuestras hermanas indígenas que se enfrenten a estos mismos retos, proporcionando apoyo financiero a nuestras becarias para aplicar a universidades en Bolivia. Uno de nuestros socios, Education USA, también ayuda a nuestras becarias a pagar los costos de aplicación y examen, los gastos de transporte y viáticos cuando aplican a universidades en los Estados Unidos. Warmi Shining también lucha en contra de la discriminación a través de nuestro taller centrado en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas e informa a nuestras participantes sobre el mecanismo internacional al que debemos recurrir cuando sufrimos discriminación o acoso. Nuestros talleres también ofrecen información sobre los mecanismos de ayuda a las comunidades indígenas cuando sufren discriminación en Bolivia y el proceso de denuncia según las leyes bolivianas. En Warmi Shining recibimos solicitudes de cualquier persona perteneciente a la comunidad indígena. Proporcionamos nuestros objetivos a través de las redes sociales, charlas informativas y folletos impresos. También promovemos nuestro programa en diferentes escuelas, formando alianzas con escuelas que desean que sus alumnos se beneficien de este programa. Mi educación superior me permitió ponerme en contacto con personas del mundo académico que realizan proyectos similares relacionados con la educación. Me proporcionó una red de expertos y la posibilidad de aprender los conocimientos técnicos necesarios para poner en marcha un proyecto. Mi formación académica incluye conocimientos técnicos sobre cómo delegar cargos en el personal y cómo medir nuestros resultados a través de encuestas, entrevistas y reuniones de grupo con los beneficiarios del programa. El acceso a la educación superior también me dio la oportunidad
de acceder a espacios y redes internacionales que han influido en la manera de conducir mi activismo. A través de nuestra educación integral, mi grupo y yo hemos logrado impactar la vida de 100 mujeres indígenas. Uno de nuestros principales logros ha sido aumentar la probabilidad de que nuestras becarias sean aceptadas en universidades de prestigio, no solo en Bolivia, sino también en universidades internacionales. Por ejemplo, una de nuestras becarias fue aceptada en una universidad de Estados Unidos y otra formó parte de un programa prestigioso llamado Jóvenes Embajadores. Muchos de nuestras becarias fueron parte de programas impactantes como Tech Girls, Chicas Huasquiri, Youth Science Camp, entre otros. En Warm y Shining sabemos que los 3 pilares en los que estamos trabajando son importantes para abrir oportunidades a las mujeres indígenas de poder acceder a una educación superior de mayor calidad y así poder ocupar puestos de liderazgo. Nuestro objetivo es hacer posible que la educación de las mujeres indígenas no sea simplemente un privilegio, sino un derecho. Gracias.